Prescripción y caducidad. La prescripción y caducidad son dos conceptos legales que se utilizan en el ámbito del derecho para establecer límites temporales para el ejercicio de ciertos derechos y acciones. Por un lado tenemos la prescripción. Su concepto nos menciona que la prescripción es el proceso legal mediante el cual se extingue un derecho por el mero transcurso del tiempo, siempre y cuando este tiempo esté establecido por la ley. En otras palabras, significa que después de un periodo determinado, una persona pierde su derecho a reclamar algo. Artículos del Código Civil en donde se presenta la prescripción. Artículo 2251. Nos menciona que la prescripción extingue la acción si no se ejerce en el plazo de tiempo determinado por la ley. Artículo 2252. Las acciones se extinguen por la prescripción de los plazos señalados en la ley. Artículo 2254. El plazo general de la prescripción es de 10 años, salvo disposición en contrario de la ley. Artículo 2256. Se considera un plazo especial de prescripción de 5 años para acciones personales derivadas de contratos o cuasicontratos. Elementos de la prescripción. Para que opere la prescripción se deben cumplir ciertos elementos, como el transcurso de tiempo establecido por la ley, la inactividad del titular del derecho durante ese tiempo, la buena fe del poseedor y la razón de ser de la institución. Características de la prescripción. La prescripción es una forma de adquisición de derechos que se basa en el transcurso de tiempo. Tiene por objeto evitar situaciones de incertidumbre y promover la seguridad jurídica. También impide el ejercicio de derechos de forma indefinida. La prescripción es un modo de adquirir o de extinguir derechos por el mero transcurso del tiempo establecido por la ley. Se basa en la inactividad del titular del derecho, es decir, en que no se ejerce el derecho dentro del plazo establecido. La prescripción tiene un carácter extintivo, es decir, una vez que se cumplen los plazos de prescripción, el derecho desaparece de forma definitiva. Su plazo es variable dependiendo del tipo de derecho y de la legislación aplicable. La prescripción implica la extinción de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación, es decir, el deudor ya no está obligado a cumplir con la prestación debida. Un ejemplo de prescripción. Un acreedor tiene un plazo de 5 años para reclamar el pago de una deuda. Si no lo hace dentro de este periodo, la deuda prescribe y el deudor ya no está obligado a pagar. Por otro lado, tenemos la caducidad. Su concepto nos dice que la caducidad es la pérdida de un derecho debido al incumplimiento de ciertas condiciones o plazos establecidos por la ley. A diferencia de la prescripción, la caducidad no requiere el transcurso del tiempo, sino que se produce de manera automática al no cumplir ciertas obligaciones. Artículos del Código Civil en los que nos menciona la caducidad. Artículo 2257 nos dice: la caducidad opera cuando no se cumple con los plazos o condiciones establecidos en la ley o en los contratos, perdiendo así el derecho correspondiente. Artículo 2260. La caducidad de un derecho se produce automáticamente al no realizarse un acto o ejercicio de un derecho en el plazo establecido por la ley, contrato, testamento u otra disposición legal. Artículo 2261. El cumplimiento de plazos y condiciones, así como el ejercicio o cumplimiento de los derechos, es esencial para evitar la caducidad. Elementos de la caducidad. La caducidad se produce por la falta de cumplimiento de alguna condición, término o plazo establecido por la ley. Es un efecto automático y no requiere de una acción o reclamación por parte de la otra parte.
Características de la caducidad. La caducidad se produce de manera automática al no cumplirse las condiciones o plazos establecidos por la ley. No tiene relación con el transcurso del tiempo, sino con el incumplimiento de ciertas condiciones. La caducidad se produce de forma automática al no cumplirse con las condiciones o plazos establecidos, sin necesidad de declaración judicial. Tiene un carácter sancionador, es decir, su finalidad es penalizar la falta del cumplimiento de las condiciones o plazos establecidos. El plazo de caducidad es fijo y determinado por la ley o por las partes de un contrato. La caducidad implica la pérdida definitiva del derecho sin posibilidad de recuperarlo. Un ejemplo de caducidad. Un contrato de seguro establece que el asegurado debe comunicar cualquier siniestro en un plazo máximo de 30 días. Si el asegurado no cumple con este plazo, perderá el derecho a reclamar la indemnización correspondiente y se producirá la caducidad de su reclamación. Gracias.